si queda el videíto preparado para los que no se puedan conectar en este momento. Esperamos que Virginia nos... ¿Lista? Ok. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es realmente un placer comenzar con estas clases, con este seminario, que como decíamos en la reunión de apertura, es un seminario de educación a distancia cursado en un momento de excepcionalidad, ¿no? En donde tenemos que revisar qué significa educación a distancia en este contexto, qué es la educación a distancia. Vamos a ir avanzando, sí, en el marco teórico de la educación a distancia, pero todo el tiempo interpelada por este contexto. De ahí que, como decía Karina, el miércoles hubo que redefinir absolutamente todo, estamos construyendo. No estamos improvisando porque venimos con mucha formación, con mucha experiencia, pudiendo tomar decisiones en este momento de urgencia y de excepcionalidad fundadas en relación a eso, a ese recorrido que tenemos como equipo, pero también construyendo recorridos nuevos que vamos a construir con ustedes y que nos van a ayudar todos a construir esta invitación a caminar juntos, porque los problemas que tenemos son nuevos, entonces hay preguntas nuevas y respuestas que tal vez no tengamos completas. Voy a compartir pantalla. El encuentro de hoy tiene la intención de instalar el tema de la educación a distancia desde un marco teórico interpelado por el contexto actual. Posiblemente hoy les voy a pedir que participen desde el chat o desde el audio, y a partir de la próxima semana vamos a trabajar más en la modalidad taller, utilizando esta herramienta sincrónica de Zoom, pero en la modalidad taller con distintos tipos de herramientas. Tal vez hoy no lo sea, no lleguemos a eso, pero bueno, les quería avisar. Otra de las cuestiones que les quería comentar es que semanalmente les vamos a ir proponiendo hacer algunas actividades que van a ir construyendo lo que finalmente va a ser el trabajo final. De manera que como la carga horaria de la sincronicidad es exigente en términos del tiempo que ustedes van a dedicar semanalmente, no va a estar reflejada esa gran carga en el espacio asincrónico, pero sí todo lo que les propongamos hacer va a ir en dirección a esa construcción que nos va a permitir terminar el seminario con un trabajo casi terminado y consolidado. Van a ir avanzando, y a medida que van avanzando en las actividades, les vamos a ir proponiendo revisar eso y volverlo a mirar para ver qué cambia a medida que vamos avanzando. Además está decir que tanto Verónica Perosi, Cecilia Paladino y yo vamos a estar a disposición de las dudas, de lo que ustedes necesiten en estos 2 meses que vamos a estar compartiendo. Las primeras 4 semanas van a estar en los encuentros sincrónicos conmigo, y las siguientes 4 semanas con Verónica Perosi. Voy a compartir pantalla para empezar a dialogar y a poner en escena lo que nos convoca hoy. Espero que se cargue. Aquí tengo cargada la presentación, espero que todas la puedan ver. Voy a abrir el chat para que también estar atenta a cualquier pregunta, interrogante o comentario que ustedes vayan haciendo. La primera imagen que decido compartir con ustedes es una imagen que tal vez a algunos les resulte familiar, con un cartel que dice escenarios distópicos. ¿Quién reconoce esta imagen? ¿Alguien? Y sí, cuando se te rompe el vidrio, un vidrio de un auto. De la serie de Black Mirror. Black Mirror.
Es Black Mirror, exactamente. ¿Quiénes vieron Black Mirror? ¿La mayoría o alguien no vio Black Mirror? Te debería preguntar, me parece. Son unos capítulos. Algunos capítulos. Yo no. Bueno, es una serie que no les recomiendo verla. A los que no la vieron no les recomiendo verla en este contexto. Pero es una serie que plantea en cada episodio una situación completamente diferente con un escenario distópico, es decir, una relación con la tecnología, pero en un escenario complejo y distópico, en vez de una utopía, al contrario, lo opuesto. Un escenario que presenta un desafío de hasta dónde puede llegar la tecnología en la vida de cada uno de nosotros. Una serie que ha estado presente desde el 2016 con episodios muy provocadores sobre la participación en redes sociales, la inteligencia artificial, que implicaría una memoria eterna para los seres humanos con un chip incorporado. ¿Qué significa que todo lo que produzcamos en las redes pueda ser viralizado por otras personas? Desafíos, analizaron, dice Liliana, un capítulo. Está en Netflix, está disponible distintas temporadas. Hay algo del gusto epocal, de época, no de este año, de los años anteriores, que nos ha instalado en series y películas de ficción muy relacionadas con escenarios distópicos, ¿no? El fin del mundo, se terminaron todos los recursos en el planeta y los humanos tratando de sobrellevar ese momento. Me sorprendió en el mes de abril leer una nota que el creador de Black Mirror, Charlie Brooker, le preguntaron por la siguiente temporada y dijo: yo no estoy en condiciones en este contexto de pensar una nueva temporada con los temas que proponía Black Mirror. Necesito proponer una ficción de esperanza, una ficción de posibilidad. Me sorprendió su perspectiva, pero de alguna manera tal vez nos instalaba en el inicio de esta pandemia, de este aislamiento, y les quería compartir con ustedes una frase para ver si ustedes sienten si se sienten reflejados con esta frase, que dice: nosotras, las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales. ¿Sintieron con esta pandemia esa sensación de mortalidad frente a la no posibilidad de contar enseguida con una vacuna para un virus de una gripe? ¿O no? Muchos dicen que sí, tal vez algunos dicen, bueno, no sé. Lo interesante de esto es que esta frase no fue dicha durante estos últimos 4 meses. Esta frase, fue dicha en el 1919, post Primera Guerra Mundial, post Peste Negra Española. Creo que a veces nosotros sentíamos, bueno, esto nos pasó a nosotros, esta no es la primera vez que la civilización tiene pandemias o catástrofes a escala mundial, pero tal vez la vida que veníamos llevando en la última parte del siglo XX y principio del siglo XXI, de alguna manera nos alejó de la sensación de vulnerabilidad que hoy sentimos o que sentimos especialmente al inicio de este momento. Y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero también este sentimiento de vulnerabilidad y de compartir a escala mundial un problema que todos tenemos, nos instaló también en el escenario de pensar que después de esto vamos a ser mejores,
que después de esto que nos pase vamos a ser mejores seres humanos, más solidarios, que todo lo malo de nuestra civilización se va a esfumar. Sin embargo, si después de las guerras mundiales y después de otras pestes la civilización no fue mejor, los filósofos y los sociólogos están dudando un poco de que después de esto seamos maravillosos en todo sentido. Tal vez podamos corregir algunas cuestiones, pero por eso, dice Diana, hay una charla TED interesante que analiza esto desde las pandemias en los diferentes contextos y momentos históricos. Buenísimo, voy a googlearla. Tal vez este sentimiento mágico o esta sensación de vulnerabilidad, necesitamos pensar que en algo positivo para adelante. Frente a este contexto, en el inicio, tal vez no en los primeros días de marzo, pero sí en abril, lo que me propuse fue volver a las fuentes teóricas que había leído en los últimos años para ver qué pensaban algunos autores a los que yo había consultado y en los que mi biblioteca tiene sus libros. ¿Qué piensa Yuval Harari? ¿Qué piensa Franco Berardi, conocido como Bifo? ¿Qué piensa Néstor García Canclini? ¿Qué piensa Zenet? Filósofos, sociólogos, ¿qué piensa Eric Sadin? Son todos referentes de la sociología y de la filosofía contemporánea que en sus escritos y en sus textos van dando cuenta de la complejidad del escenario contemporáneo. Para ir al trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, y que depende del rectorado, y lo que todos los días para ir a mi trabajo tomo un colectivo y un subte. Y en esa necesidad de hacer que las distancias se acorten, leo en esos viajes. Siempre creyendo que lo ideal era vivir cerca del lugar de trabajo, evitar esas distancias que me separan 1 hora y media del lugar de trabajo y me generan mucho cansancio. Desde que estoy trabajando en mi casa desde hace más de 90 días, añoro viajar en colectivo y viajar en subte, porque era 1 hora y media que tenía para la lectura. Hoy no la tengo, pero en esas lecturas y en esos viajes de los últimos años pude leer a estos autores, a ver, que van a aparecer por aquí, que me ayudaron de alguna manera a pensar en este contexto actual, revisar algunas certezas y formular nuevas preguntas. Y me gusta empezar este seminario no solamente con el contexto educativo, sino instalar el contexto contemporáneo ya desde una perspectiva filosófica, no porque sea especialista y van a saber disculpar, no es por eso, sino porque no vamos a poder pensar la educación, ni la educación a distancia, si no entendemos el contexto más amplio, que implica, cuando en la próxima clase, el sábado que viene, pensemos en qué tipo de herramientas elegimos, para qué las elegimos, digitales, para crear contenidos para la enseñanza, de alguna manera necesitamos entender un contexto más amplio. Se me ocurrió en abril buscar en la web, buscar en internet, qué estaban diciendo estos autores sobre el contexto actual. Y empecé a encontrar que empezaban a interpelar sus propias ideas, sus propias construcciones de los libros que yo tenía, que fueron escritos no el siglo pasado, fueron escritos el año pasado, el año anterior, hace 5 años. Sin embargo, en ese recorrido y en esa reflexión constante que hacen los filósofos y los sociólogos, interpelaban sus propios pensamientos y sus propias ideas. Si les interesa, a quienes les interesa, les puedo pasar estos enlaces durante la semana sobre sus blogs y sus páginas web hoy, donde cuentan cómo analizan este contexto y cómo también desde abril, mayo, junio, también van cambiando.
Lo desafiante de este contexto es que está en diálogo permanente lo biológico con lo político, ¿no? Que no puede quedar por fuera, que se vuelven uno porque no estamos solamente hablando de una vacuna o desinfectantes para cuando volvemos de hacer las compras o de alcohol en gel, sino estamos hablando de cierres de fronteras, de suspensión de vuelos, de la movilidad limitada que tenemos todos, de las dificultades del transporte, de la relación con el otro, de hambre, dicen, ¿no? De la discriminación, de que significa que el otro es una amenaza para mí, y que no solo esto se está trasladando en esta discriminación o esta relación con el otro, en pensarlo como una amenaza solamente con una cultura de otro país, sino con el propio vecino que tenemos en la misma cuadra y que entra al mismo supermercado que nosotros. Esto nos está transformando. También plantean situaciones estos autores de alerta para pensar que ninguna revolución la generó ningún virus, dicen, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas y la realidad? Ningún virus es capaz de hacer una revolución. Pensar que vamos a ser mejores como civilización porque apareció un virus para limitar quiénes somos o para repensar quiénes somos, pensar que el virus es el que va a cambiar es un pensamiento infantil o ingenuo. Necesitamos reconocer la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de este mundo para transformar aquello que queremos transformar. Y esto lo digo en cada uno de los ámbitos en donde nosotros nos movemos. El virus no va a ser la revolución, quienes vamos a poder transformar quienes somos, ser más solidarios o no, vamos a ser nosotros, quienes vamos a transformar la educación, no van a ser las políticas de aislamiento social obligatorio y preventivo, vamos a ser los educadores. Esa relación con el otro que hoy se desconoce. El virus nos está, lejos de hacernos solidarios, nos está aislando, nos está individualizando, y entonces también aparecen cuestiones importantes. ¿Qué estamos dejando en manos de lo digital para sentirnos un poco más seguros? Y a esto me estoy refiriendo a la vigilancia digital que establecen muchas de las plataformas que estamos utilizando, no ahora, desde hace mucho, en términos de qué beneficios queremos lograr. De qué manera en el debate social está presente la vigilancia y la recolección de datos de todos nosotros, ¿para qué? Estas no son cuestiones sencillas, no son cuestiones que vamos a resolver en este seminario. Por eso les decía, tenemos nuevas preguntas y tal vez no tengamos respuestas. Lo que sí sabemos es que es necesario entender la complejidad del mundo en que vivimos para después poder decidir qué propuesta de formación establecemos, cómo nos relacionamos con el otro. Veo que el chat avanza a mucha velocidad y me muero de ganas de leerlos. Por eso voy a ir haciendo un recuento. La cuestión es si queremos seguir, dice Pedro, con la incertidumbre necesaria para la transformación o si buscaremos regresar a aquella seguridad y hasta comodidad conocida pre-pandemia. Tal vez no podamos volver al mundo que teníamos, no lo sé, esto de alguna manera sí está transformando cómo pensamos, quiénes somos. Lo que sí tenemos que tener claro es que muchas veces dejamos de lado algunas cuestiones que son derechos que necesitamos luchar como seres sociales de esta época, por esa comodidad o por los beneficios que nos otorgan algunas plataformas. Quienes no quiero deprimirlos en este viernes a esta hora, voy a dejar de compartir un poquito de pantalla, así empiezo a ver las caritas, porque los tendría de frente en un aula física. No quiero deprimirlos, soy tecnóloga educativa,
tengo cuenta en todas las redes sociales que se les ocurran imaginar y las que no conocen también, es decir, no es que estoy en la vereda puesta a la tecnología, pero sí con un resguardo muy grande y con una conciencia muy alta sobre no solo sobre el contexto actual, sobre la tecnología y las plataformas. A quienes les interese esta visión más crítica de la tecnología y de la sociedad, después les puedo pasar todos los enlaces y todo lo que estuvimos leyendo. La lectura para un educador no termina nunca, ¿sí? Por eso, si hay algo que sí puedo recomendarles, más allá de todas las estrategias que vamos a ver y todas las herramientas que con las que vamos a experimentar, es ser curiosos, indagar, buscar las respuestas, ir a buscarlas a donde están. Por suerte, este contexto de accesibilidad a Internet, para los que tenemos esa posibilidad, nos permite que un libro que tenemos en la biblioteca se transforme en un texto vivo con el autor en este momento de tanto cambio. Todo este escenario no deja de lado las cuestiones que venimos pensando con el equipo en términos de desafíos, ¿no? Las brechas, la accesibilidad, la producción de contenidos desde un enfoque de inclusividad que integre a todos, más allá de las discapacidades, más allá, no sé si a ustedes les pasa, yo a veces miro películas habladas en español, pero de otras regiones del mundo, donde hablan la lengua nativa español y necesito poner subtítulos porque me cuesta la velocidad con la que hablan. O sea, no estamos hablando de la inclusividad solamente pensando en un otro ajeno que tiene una discapacidad, pensando de manera completa y compleja este tema de accesibilidad, de inclusión y de brechas, de acceso, como decía Karina León el miércoles, brechas de acceso y brechas de uso. Podemos tener una computadora en casa, pero podemos no saber aprovecharla para poder ser productores de información. Podemos solamente usarla para acceder a información que produjeron otros. Estos son brechas también de uso, ¿no? Y esto, bueno, es necesario también ponerlo en escena. Hasta aquí, alguien quiere... bueno, este chat es magnífico y lo bueno también es que vamos a estar recuperando estos chats para poder de alguna manera hacer un análisis posterior. Bueno, estoy mirando, la lectura debe ser constante, la formación es continua, esto lo tenemos absolutamente claro en esta gran velocidad en la que vamos viviendo. La velocidad tiene también sus riesgos y es de que nos encuentre haciendo sin reflexión, sin un volver a mirarnos, y esto también es un resguardo, ¿sí? Es decir, estar todo el tiempo generando ideas, propuestas, proyectos, porque hay que dar continuidad a la actividad educativa, dejarnos un espacio para preguntarnos, para reflexionar sobre lo que hacemos y para reconocer también que muchas veces tenemos que volver atrás sobre algo que decidimos, porque equivocarnos es parte de lo... Si uno se equivoca a propósito, se equivoca porque no le importó o porque le dio igual, no, pero cuando uno piensa una propuesta, cuando uno lleva adelante algo, y después siente que es distinto, está bueno reconocerlo, pero nunca nadie puede reconocer errores si no hay una posición reflexiva o meta-analítica de las acciones que vamos realizando. Gracias por todo lo que están ayudando a pensar en el chat. Esto creo que es sumamente rico. Bueno, vamos a avanzar y la idea es que hoy podamos, voy a volver a compartir pantalla. La idea es que hoy podamos entender
qué es la educación a distancia, pero interpelada por este contexto y con toda la información y experiencia que quienes no habían estudiado educación a distancia hasta el momento hoy tienen y pueden decir. Celeste dice, desde las personas responsables de la educación pública no están pensando en la necesidad de preparar materiales con tiempo, todo es para ayer, no se piensa en calidad, equidad. También es difícil ponerse en el lugar de gestión. Miren, gestiono un centro, y la verdad es que la velocidad a veces nos abruma y también colaborar con quienes están tomando decisiones ahora para entender este contexto es también valioso. Pero es cierto, es complejísimo la situación en la que estamos todos insertos. Voy a volver a compartir pantalla para luego de este momento en el que espero que, a ver, no, esto no es, vamos a volver por aquí, aquí estamos, para pensar qué implica y cómo se transformó la agenda de la educación frente a este cierre, ¿no? Y cómo esto también está relacionado con qué es la educación a distancia. Yo estuve leyendo las presentaciones de ustedes, creo que tengo notas por aquí. Cecilia Brino hoy hizo una síntesis de las participaciones de todos, y estuvimos intercambiando algunas ideas, y de alguna manera lo que van compartiendo tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, así que es excelente este momento de compartir entre colegas este tema. Ustedes hablan de la urgencia, de la situación emocional, de las incertidumbres que genera, hay experiencias muy valiosas de educación a distancia de otras épocas, ¿no? Y nada, no voy a nombrar, no quiero nombrar a personas para que otros que dijeron cosas similares no se sientan que no los nombré, pero sí hay experiencias valiosas de cómo propuestas de educación a distancia comenzaron con cuadernillos, después correo electrónico, incorporación de teléfono. Hablan ustedes de dar continuidad pedagógica. Esta terminología de continuidad pedagógica no estaba en la agenda educativa del año pasado, ni en educación a distancia, ni en educación física presencial. Hablan de aprendizaje, de adaptación, de las diferencias de espacios, de tiempos borrosos, la importancia de la educación hoy y de la reconstrucción y la creación. Estos son ejes, los que están en pantalla, del debate actual que no es de Argentina, que no es de una universidad, que es del mundo. En el mes de abril tuve la oportunidad de participar de un evento en China. Yo no me moví del comedor de mi casa y de mi silla, pero el evento fue en China, con referentes de las universidades más prestigiosas del mundo. Creo que la mayoría de las universidades importantes del mundo, de todos los países y los continentes, estaban presentes. Y esto que está en pantalla forma parte de los debates que todas compartían, ¿no? Cómo dar continuidad pedagógica en este contexto. ¿Qué significa que las instituciones educativas estén cerradas? ¿Qué implica el nivel de interrupción de las actividades educativas? ¿Qué tipo de interrupción de actividades educativas? ¿Cómo implicó la reprogramación de calendarios? Pero esa reprogramación de calendarios para pensar qué podemos ofrecer en función de sostener esa educación que creemos que es un derecho y una necesidad. ¿Qué desafíos se enfrentan docentes y estudiantes y cuáles son los cambios a corto y mediano plazo. En ese congreso internacional organizado por la Universidad de Tsinghua, China, y la UNESCO, cada universidad tuvo que responder a estas preguntas en función de los planes que tenían.
y bueno, no había muchas diferencias, sí había diferencias en cuanto a los tiempos en donde iban ocurriendo distintas cuestiones. De alguna manera Latinoamérica estábamos recién empezando con esta situación cuando en otros países ya habían avanzado en algunas soluciones. Hasta aquí, a ver si vi que el chat fue avanzando, pero yo no lo había abierto. Ahí lo voy a abrir. A ver. Ahí está. Tenía que tener paciencia y no la estaba teniendo. Hablan bueno, Celeste dice del vínculo emocional, ¿no? Rápidamente tuvimos que adaptarnos, sin permiso para detenernos. Es cierto, hablábamos el miércoles, ¿no? Esto de ustedes eligieron una carrera de educación a distancia para formarse a distancia, y entonces tanto docentes como participantes de estas propuestas de formación elegimos la modalidad a distancia desde el principio, para ser docentes y para ser alumnos, pero en este caso no. ¿No? Entonces, esa transición abrupta. Hablan de planillas de seguimiento que deben ser importantes, tal cual Pedro. Bueno, me muero de ganas de leerlos. Estamos muy acostumbrados como sistema educativo a tener que dar respuesta y evidencia todo el tiempo, incluyendo lo administrativo e institucional, no necesariamente lo pedagógico. Y eso en este contexto se volvió caótico. Caótico y también demandante, porque muchas veces contamos con otros recursos humanos dentro de la institución educativa y hoy muchas de las tareas están recayendo solamente sobre los docentes. Vamos a avanzar en función de esto que estuvimos compartiendo, de qué significa este contexto de continuidad pedagógica, cuáles son los desafíos en términos de la rapidez, la responsabilidad, la equidad y la flexibilidad que tenemos que tener los docentes para llevar adelante las propuestas. Hablábamos de brechas de acceso y de uso. Hablamos de una dimensión ética, de inclusión, de equidad, de calidad, de privacidad y de protección de la información. Se habla en este momento de evaluaciones que pueden ser grabadas. Hay muchos debates y muchas controversias en términos de la evaluación grabada. Hablábamos también de clases que son grabadas como estas, donde queda la privacidad de docentes y alumnos, no porque no tenga que ser pública, no porque no se pueda grabar una clase que venimos dando en un aula física, podría, no porque lo que allí ocurra no pueda ser conocido, sino por lo que implica el vínculo íntimo entre el que aprende y se siente con dudas y que no comprende algún tema, y el profesor en esa actividad educativa de construcción, ¿no? De construcción que se comparte en un tiempo íntimo. Es importante en esto que en este recorrido que les vamos a proponer, hacer pie en la investigación de educación a distancia para compararla con el contexto actual y ver qué es educación a distancia y qué no es, para que ustedes tengan ese marco teórico claro, y que puedan ver las diferencias. Estos marcos teóricos que también van avanzando. ¿Qué implica la formación docente para asumir la transición a la enseñanza sin presencialidad? Y entonces, ¿qué significa formarse para la educación a distancia o formarse para, en momentos de excepcionalidad, poder utilizar herramientas digitales y plataformas para dar continuidad pedagógica? También reconocemos la necesidad de tener en cuenta a los estudiantes y qué necesitan aprender para ser estudiantes en educación a distancia. Y obviamente esta conexión social y emocional que también es parte para generar ese compromiso académico. Voy a avanzar. Y me voy a detener de esa lista que les puse en la pantalla anterior en estos tres ejes.
la transición de la enseñanza presencial a la enseñanza remota, los desafíos que enfrentan docentes y estudiantes, y la investigación en educación a distancia. Y aquí quiero que me digan por chat si esta imagen que pongo acá la conocen. ¿Les suena familiar? Sí. Un teléfono. Es el teléfono. Mm. Este era mi teléfono celular cuando era niña, ¿no? Y por lo que Sí, veo, el de algunos de ustedes también. sí. Sí, sí. Este juego, ¿no? Que de alguna manera funcionaba magnífico, no tenías mucha distancia, pero funcionaba, funcionaba. No te podías ir muy lejos, pero funcionaba y nos divertía. Esta mediación en la comunicación, esta mediación que hoy está expresada en su máxima potencia. Bueno, tal vez posiblemente en el futuro nos podamos sorprender más. Y entonces les pregunto, y aquí me gustaría hacer un corte en la presentación para si alguien se anima a contar alguna experiencia de educación a distancia no digital, no con tecnologías, no con correo electrónico, con nada digital. Si a alguien se le viene a la memoria alguna experiencia propia o de algún familiar, o de algún tío, o de algún abuelo, de educación a distancia. Cuando te mandaban por carta, mi suegro hizo de inglés, que le mandaban por carta. Ahí están los libros, ¿no? Pero eso nos contaba, yo no lo pude ver personalmente, pero sí nos contaba eso, que a distancia recibía las cartas, mandaba las evaluaciones, las hacía con sus libros y así seguía. Uh-huh. Sí. Aquí dicen por correo postal, no electrónico, ¿no? Enviaba Uh-huh. por carta, en revistas aparecían las propagandas, estudie por correspondencia, sí, excelente, y si ustedes googlean estudiar por correspondencia, ¿qué se aprendía? Se aprendía dibujo, muy bien, dice Mariana, mi mamá hizo un curso de dibujo, taquigrafía, caligrafía, recibían material y debía enviar los dibujos, y después había que rendir en algún lugar en forma presencial, eso ya estaba avanzado. Flor por cassette, ya estás avanzada, ya eso es de avanzada el cassette, ¿no? Reader Digest, dice Leticia, cassettes para estudiar idiomas, ¿no? Hay cursos por correo de aire acondicionado, ¿no? Para el área técnica. Bueno, acá después apareció también la televisión y la escuela técnica, exactamente, justamente iba César muy bien, la escuela técnica por TV. Mi cuñado estudió dibujo por correspondencia y luego fue un genio en su profesión de dibujante. ¡Qué buen material! Habría que ver ese material didáctico para aprender Uh-huh. dibujo, ¿no? O también habría Silvia, que ver, ¿sí? no, permiso, me Sí. acordaba antes inclusive, en el contexto de mis abuelos en el campo, en la educación rural, cuando el maestro o la maestra no podían llegar, no podía llegar a la escuela, lo que hacían eran, o en los sulkis o en lo que tenían, mandaban la tarea, me contaba mi mamá, la hacían en la casa, después hacía de correo nuevamente, le llevaba la tarea y así en época de lluvias y demás. Ahí también estaba mediatizado en este caso por un caballo en todo caso. Por un caballo que llevaba y traía, ¿no? Bueno, acá estoy leyendo de detective, claro, ¿qué te gustaría estudiar a distancia? Algo que no... me encantaría estudiar detective, buenísimo, un manual de costura de mi abuela, sí, me acuerdo, las propagandas de algunas revistas, escritura de poesías, qué bueno de humor, qué bueno que estén trayendo todos estos ejemplos, porque... Victor English Method, por Dios, Diego, transportaste a la década del 80, no sé, así automático, me hiciste tomar un jet hacia la década del 80. ¿Cómo
qué bueno que puedan traer estas experiencias, porque aquí hay algo interesante, y no solo tiene que ver con la propuesta de enseñanza, sino qué habilidades tenían estas personas que aprendían con estos materiales. Es decir, considerar al estudiante. En las pantallas anteriores dijimos qué le pasa al estudiante en este cambio que hoy, frente a este contexto de interrupción, tiene que decir: tengo que estudiar con lo que me da en Zoom, o con un aula virtual, o con Google Classroom, o por WhatsApp, o por... ¿Qué características, no? Decían, tienen autodidactas, concentración, mucha voluntad, porque ahí no había un docente mandándole por WhatsApp ni un audio, ni una foto, ni un dibujito, ni nada. Era la soledad, ¿no? Era ese momento de soledad y de mucha paciencia, porque completaban un cuadernillo con la esperanza de que dentro de 3 meses, o 4 o 6, en el mejor de los casos, te volviera la respuesta de no sabías quién que te había corregido. Digo, acá hay algo muy valioso, tanto en el que creaba esa propuesta de enseñanza, como en el que participaba como estudiante de esa propuesta de enseñanza. Bueno, siguen llegando, llegará el certificado, las ganas de aprender, la necesidad de mejorar y saber más. La profunda convicción de todas esas personas de que aprender y que la educación tenía sentido y valía la pena y generaba nuevas posibilidades. Es emoción, ¿no? Ver esto, sentir y reconocer esto. Lo desafiante es que hoy se reintegran todas estas estrategias, porque a pesar de estar todos en el siglo XXI, no todos estamos en la misma situación. Y entonces hay que volver muchas veces a estos recursos para poder llegar a todos. Cuando decimos que Internet democratiza, estamos en un error. Internet no democratiza. Quien democratiza son las políticas públicas, y otra vez vuelta la responsabilidad social que tenemos para garantizar llegar a todos y a todas. Vuelvo a compartir pantalla para avanzar en algo que ustedes ya dijeron, y entonces ya me tengo que callar y listo. ¿Qué significa la educación a distancia? La educación a distancia, dice Edith Lidwin en el 2005, en su libro. Edith Lidwin ha sido referente en este tema, profesora de la Universidad de Buenos Aires, secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires. Karina León fue discípula personal, o sea, del círculo, del grupo de docentes que se formó muy, muy cercanamente a Edith. Yo la conocí cuando cursé la maestría en el 2008. Edith Lidwin decía: la educación a distancia, definida siempre por la incorporación sustantiva de diferentes medios, por no transcurrir en los espacios convencionales del aula presencial, ha evolucionado a la par de la evolución de la tecnología disponible. Y si ustedes ven a la derecha, lo que están viendo es un listado de todo lo que estuvieron compartiendo ustedes en el chat, de todos los apoyos a los que recurrió la educación a distancia para llegar, sí, desde una perspectiva democratizadora y con un compromiso político muy fuerte, para ofrecer posibilidades a todos más allá del lugar geográfico en el que se encuentran. Ha utilizado desde el texto impreso hasta CVs, videoconferencias como estas, internet en estos momentos. Hoy, en este momento de pandemia y de cierre de todas las instituciones educativas en regiones diversas del mundo, apelamos a todas estas posibilidades. Ninguna de estas está fuera. Tal vez se redefinan los medios, pero están todas presentes. Y cuando un equipo docente tiene claro la responsabilidad de llegar a sus estudiantes, tal vez
necesitaremos el caballo para poder llegar a esos estudiantes que están lejos. No hace falta internet, no hace falta la conectividad, no hace falta Zoom. Obviamente que esto nos acerca, mirarnos en este momento y compartir este espacio es distinto que esperar 6 meses a que te llegue la corrección de un trabajo, ¿no? Obviamente es distinto, pero la responsabilidad hoy, en esta época de tantas brechas, es un compromiso muy alto que tenemos. Y de hecho, a nivel de país, en Argentina, muchas de estas estrategias están siendo implementadas para poder generar este compromiso con la continuidad pedagógica. Bien, voy a abrir. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Diana dice, aunque me fuercen, yo nunca voy a decir todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor. Alberto Spinetta. Bueno, excelente, ¿no? Cada tiempo tiene lo suyo, tiene sus obstáculos, sus desafíos y sus oportunidades. Y tal vez este momento, si lo tomamos con reflexión, es un buen momento para pensar juntos y para analizar y para poder diseñar qué es lo que queremos. Hoy la educación a distancia, además de definirse en función de los medios, la incorporación de cada tecnología, hoy estamos revisando si es una mediación tecnológica o para pensar si una propuesta es de educación a distancia o no, las universidades están pensando en qué componente de la propuesta, qué porcentaje de la propuesta de formación es mediada por tecnologías o física presencial. Y me van a estar escuchando decir esto mucho de físico presencial, porque estoy en contra de decir que la educación a distancia es no presencial. No es educación presencial o educación a distancia, porque en todo caso deberíamos definir presencialidades, ¿sí? Y cuando un docente está presencial a través de un chat, cuando está disponible para la pregunta de un alumno, cuando muestra un material que creó para ese alumno, el medio o la mediación que tiene no es no presencialidad. Por eso, nada, todavía no encontré el término justo para dividir esto del aula física y la no presencialidad. Me conmueven muchas de las experiencias que podemos ver de los docentes comprometidos por la educación en este contexto, con una absoluta presencialidad constante en los diferentes medios. Sí hay una mediatización, no sería lo mismo esta clase en un aula física que en Zoom, ni tampoco sería posible esta clase en un aula virtual, ¿sí? Hay diferencias, pero de todo caso analicemos las diferencias. Hoy la educación a distancia se está definiendo y se está delimitando más por qué cantidad, qué porcentaje se hace completamente a distancia y qué porcentaje presencial. Para que se catalogue como una propuesta y deba ser aprobada como una propuesta de formación a distancia, debe tener un alto componente como este, ¿no? No sé qué palabra, no presencial físico, digamos. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Uy, esperen que cerré algo y no debería haberlo cerrado. Aquí estoy. Aviso, ok. Iba a cometer un error de apurada que soy nomás. Alguien me mandó un mensajito en el chat privado. Y decía privado, pero casi lo leo. Igual no era nada malo, pero no, nada privado, digamos, nada que no se pueda, pero
Dice Leticia, la CONEAU comenzó hace algunos años a evaluar las propuestas a distancia de las universidades, el famoso CIED que cada institución tuvo que elaborar para que las propuestas fueran adecuadas. Exactamente. Exactamente, ¿no? Cada universidad, quienes estén en el ámbito educativo, puede definir un sistema institucional de educación a distancia en el que defina cuáles son los lineamientos, las regulaciones o qué implica aprobar una carrera que un docente o una cátedra decida establecer a distancia. Y a partir de ahí, bueno, se establecen distintos mecanismos, ¿sí? Es decir, la educación a distancia tiene procedimientos propios. Ahora, les voy a preguntar algo, y quiero que vuelvan a sus memorias, o a las memorias de sus tíos, de sus abuelos, de sus madres, de sus padres. Cuando alguien les dijo, o escucharon, sí, yo aprendí a arreglar aires acondicionados a distancia, ¿qué piensan? Ahí veo algunas caras sonrientes. Calidad, ¿no? Suele asociarse con una baja calidad en los contenidos. Exacto, exacto. Ah, ¿qué? ¿Aprendiste esto a distancia? Claro, te mandaron un cuadernito, ¿no? Aprendiste por... bueno, ojo con esto, porque está como en nuestro ADN esto, ¿sí? Es que aunque no lo creamos, alguna chispita, alguna conexión adentro, alguna fibra se despierta en relación a la desconfianza. Obviamente, ustedes eligieron hacer una carrera, así que esto lo deben haber procesado, o en terapia, o en familia, o en algún lado, pero ustedes eligieron formarse en una maestría a distancia, así que ya tienen un proceso hecho. Pero no sé qué les debe pasar cuando ustedes a otros colegas dicen, estoy haciendo una maestría. ¿En dónde? En la Universidad de Córdoba, a distancia. ¡Ah! No sé, y no sé si ustedes, a pesar de haberlo trabajado en terapia este tema, se animan a decirlo tan abiertamente en todos lugares. Entonces, ojo con esto, porque está en nuestro ADN o en nuestra fibra íntima desconfiar de las propuestas de educación a distancia, porque hay algo, como decía Sebastián, de no calidad equiparable a la presencialidad física. Como si la presencialidad física todos nosotros hubiéramos tenido tantos excelentes buenos maestros. Seguramente tuvimos brillantes maestros, pero también tuvimos de los otros. Y también desperdiciamos el tiempo como alumnos en muchas de las aulas físicas, ¿sí? Y también no aprendimos de calidad muchos de los temas que nos quisieron enseñar. Entonces, no necesariamente la única que tiene que dar cuenta de la calidad es la educación a distancia. Por eso en este contexto de pandemia, también muchos discursos se instalaron en la calidad, en la palabra calidad, para hablar de estas propuestas. Ojo con esto, alertas, ¿no? Como que no podemos rendir, dice a María Chal, no sé, como en la presencialidad. Claro, es decir, y muchas veces ustedes lo deben saber como estudiantes de esta maestría, que la formación es mucho más exigente en algunos términos, porque mientras yo voy a un aula me puedo sentar y hacer así, y estar pensando en otra cosa, en la virtualidad, la presencialidad se traslada en participación, en escribir, en hacer las actividades, en las tareas, y la demanda y el esfuerzo es alto. Entonces, bueno, todo esto para que sigamos definiendo y comparando y analizando lo complejo que es el campo educativo en la educación a distancia. Dice Celeste, la educación a distancia también se relaciona con la mercantilización de la educación. Celeste, ¿querés contarnos un poquito más? Hola, buenas tardes. Estaba justo escribiendo.
No, bueno, incluso Buenaventura de Sousa, que es uno de los referentes brasileños que habla mucho sobre la mercantilización de la educación, con el tema de la enseñanza desde lo privado, digamos, también se comenzó a pensar que siempre es porque pagando se obtiene el título, o porque pagando es más fácil, o porque pagando tiene otra calidad, y digo, esta cuestión de lo público y lo privado siempre, ¿no? Y de los bienes culturales que cada uno conlleva en su contexto. Por eso lo pienso, me van surgiendo ideas mientras leo y mientras comparto con mis compañeros nuestras experiencias, ¿no? Y leí recién también acá lo que decía, uno también eligió, de alguna manera, porque tenemos que ser conscientes que somos de una vieja escuela también, donde la presencialidad es lo que nos marcaba la calidad, supuestamente, ¿no? Y muchos de nosotros hacemos esta carrera a distancia por los tiempos, que quizás si fuese presencial y sabiendo que la universidad pública tiene también un contexto complejo, digo, porque he cursado muchos años en la universidad, de ir a clase, que no haya clase, que digo, los tiempos, más el trabajo, más la familia, más la vida, uno termina hablando de virtualidad en estos contextos de enseñanza, que no dejan de tener calidad, que no dejan de ser de calidad, porque depende mucho de uno también, depende de la perspectiva, por eso recién había puesto también el tema de objetivos y resultados, ¿no? Que siempre tenemos que hablar de ambos, porque uno plantea los objetivos, pero en virtud de tener resultados también, ya sean cualitativos o cuantitativos, para poder pensar si realmente nos funciona o no, ¿no? Y bueno, aprovecho, Silvia, yo me voy a tener que retirar porque yo tengo clases 19:30 con mis estudiantes en la facultad, pero bueno, sigo en lo que puedo leyendo y uso la misma plataforma, ¿eh? Excelente, Celeste. Bueno, Bueno, un gracias. gusto, un Gracias beso por a todos. un gusto. Hasta luego. Bueno, son muchos los debates que están en juego, ¿sí? Iba leyendo sus participaciones y se abren un montón de alternativas para pensar qué significa educación a distancia, y creo que sí, esta experiencia también nos instala en reconocer cuáles son las potencialidades de esto. Muchos docentes en el nivel superior, por ahí decían, en el nivel superior hay menos estigmatización sobre la distancia, creo que sí, en el posgrado aún menos todavía, pero socialmente todavía hay esa resistencia, ¿no? Que creo que este escenario actual nos está demostrando que en muchos contextos, en otros no, que es posible y que es muy rico y que se pueden generar propuestas muy interesantes. De hecho, algunas cátedras de la Universidad de Buenos Aires venían trabajando frente a la masividad y la cantidad de estudiantes que tiene una cátedra, ver qué componente virtual podían establecer para aprovechar esas horas presenciales en el aula física, de manera para interactuar con los estudiantes, para corregir detalles, para debatir cuestiones más puntuales, ¿no? Dejando una parte en la virtualidad. Aquí Mariana Maggio, también una referente en tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires, dice, bueno, ¿cuál es el valor de la presencialidad? Es decir, cuando nos encontramos en un espacio físico, ¿qué valor le damos a ese encuentro, ¿no? Para poder sostener ese encuentro con los otros, ¿qué tipo de actividades ofrecemos a nuestros estudiantes? Otro debate que se abre es que estamos mostrando nuestras casas a personas desconocidas, muchas veces nuestros hijos aparecen bueno, sí, esa es otra cuestión, esa es otra de las cuestiones, y por eso también las plataformas estas ponen la posibilidad de poner estos fondos diferentes, ¿no? Para quienes quieran proteger esta privacidad. Acá se están también mezclando cuestiones distintas, que es que en este momento de pandemia, además estamos toda la familia dentro de casa, y entonces también la vida cotidiana de las personas está cruzada porque no podemos aislarnos de ese espacio, ¿no? Y ahí, bueno, aparecen niños, aparecen niñas, aparecen mascotas, bueno, esto es
particular en este también contexto. Vuelvo a compartir pantalla. Voy a pasar, pero muy rápido por esto, porque ya no necesitamos, pero había un marco teórico identificando como distintas generaciones en educación a distancia. Fíjense la primera generación de educación a distancia, 1850, O sea, no es un campo que nació con internet, es un campo que viene siendo, estando presente desde hace muchísimo. Bueno, y a partir de cada una de estas generaciones, definidas estas generaciones en términos de la tecnología disponible en el momento, en las distintas épocas. Avanzando en las últimas generaciones con una presencia muy fuerte de Internet, que sí, de alguna manera empieza a transformar lo que es posible, que hoy yo pueda verles las caras a ustedes, que pueda ver las expresiones, de alguna manera genera una conexión más cercana, y esta es una complejidad de la educación a distancia con otras tecnologías anteriores, esta soledad del alumno, este aprendizaje de manera individual, de estas experiencias que ustedes contaban, de abuelos, de tíos, de madres, decían, estudiaba con un cuadernillo que les llegaba por correo, con una carta. Era un proceso muy individual. Hoy Internet nos permite, o Internet u otras tecnologías, nos permiten pensar en que nuestros estudiantes pueden discutir ideas con otros para aprender. Y entonces, algo que quería compartir con ustedes tiene que ver con este cuadro, que busca pensar estas generaciones, la primera y la segunda generación sin Internet, la tercera y la cuarta generación con Internet, y la quinta generación pensando en qué sería diferente utilizando los medios digitales e Internet, también están asociados a un enfoque de enseñanza, a cómo también en distintas épocas, si miramos la primera y la segunda y la tercera generación, es finos del siglo XIX y principios del siglo XX, la primera generación y la segunda, momentos en donde el enfoque de enseñanza, qué significa la enseñanza, también era distinto, ¿no? La corriente predominante de esa época era el conductismo, creyendo que si un docente enseña, un alumno aprende. Y de hecho, todavía en muchos textos aparece la frase proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ya desde el modo de escribirlo es una concepción errónea, no existe un proceso de enseñanza-aprendizaje, existe en todo caso un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje que no depende solamente de que el proceso de enseñanza se lleve de tal o cual manera. La concepción imperante, asociada también a asociada a estas primeras generaciones de educación a distancia, en el momento se entendía que la educación era una situación de causa-efecto. Entonces, bueno, bárbaro, si yo entiendo que si yo enseño bien, ustedes aprenden bien, entonces los medios masivos de comunicación me vienen espectaculares, la televisión, la radio, un libro, digo, no, hagamos un libro con todos los mejores colores, con todos los mejores diseños, porque eso nos va a permitir que aprendan bien. La tarea era individual. Ya en la tercera y cuarta generación, la concepción empieza a aparecer una concepción distinta del aprendizaje o de la pedagogía, y aparece el constructivismo, y entendemos que los estudiantes aprenden en una construcción con otros, y entonces necesitamos diseñar no una clase magistral maravillosa, sino situaciones de aprendizaje en donde los estudiantes puedan debatir, discutir, construir juntos, porque se aprende con otros. Obvio que si no tengo la tecnología disponible, en educación a distancia eso no va a ser posible, ¿sí? Tal vez una propuesta constructivista en una clase de un aula física
es posible, pero si no tenía los elementos digitales o las herramientas que hoy tenemos, no puedo pensar en una propuesta constructivista. Y la quinta generación, que busca pensar que además de pensar a nuestros estudiantes del grupo, tenemos que buscar aulas más porosas que nos permitan conectarnos en red con otros, aprovechar Internet para poner las ideas que construyamos con nuestros estudiantes en diálogo con tal vez autores que tengan sus cuentas en redes sociales abiertas y ponerlos a discutir o invitar a expertos a nuestras aulas a debatir. Entonces, estamos en la quinta generación, o no sé en qué generación de educación a distancia ya, no sé si esta clasificación hoy nos sirve, pero lo que sí sabemos es que más allá de la tecnología disponible, hoy podemos generar una propuesta de educación a distancia absolutamente conductista. No necesariamente contar con los recursos y la tecnología garantiza de por sí una propuesta en la que nuestros estudiantes se relacionen entre sí, construyan. Empecé a sentir un ruido, no sé si hay alguien con un micrófono abierto que... A ver, ahora sí. No necesariamente, ¿sí? Otra vez, la responsabilidad, o sea, la tecnología me puede permitir diseñar propuestas en donde mis estudiantes dialoguen, debatan, interactúen, participen, construyan, pero puedo generar una propuesta que no tenga en cuenta eso. La tecnología facilita la posibilidad, pero si no diseño una propuesta de ese tipo no va a ocurrir. Entonces otra vez vuelve la responsabilidad a quienes estamos en interacción con las tecnologías. Tampoco podemos hacer lo que las plataformas no nos permiten. Siempre hay una relación de ida y de vuelta con la tecnología, ¿no? El humano creó la tecnología lo transforma, no es unidireccional, tampoco puedo hacer lo que quiero, hay una lógica de las plataformas que me instala determinados límites. Bueno, la idea, ¿alguna pregunta? Me llamó mucho la atención, profe, cuando dijiste de que no se puede hablar, me rompiste la cabeza porque yo hablaba yo hablaba de proceso de enseñanza-aprendizaje, que después, qué sé yo, uno va cambiando las ideas y dice, bueno, en realidad procesos de enseñanzas y procesos de aprendizajes. Me quedó ahí como, ¿por qué no se puede hablar de proceso de enseñanza-aprendizaje? Después cuando lo explicaste un poco más desde esta cuestión del conductivismo, lo entiendo, pero te preguntaba si en todo caso se puede empezar a hablar de procesos de enseñanzas, de distintos tipos de enseñanza y también de distintos procesos de aprendizajes. Sí, podemos hablar de proceso de enseñanza. A ver, en el texto podemos escribir proceso de enseñanza y aprendizaje, y eso ya está, pero no ese guioncito que aparece, ¿sí? Ese guioncito da como la idea de que es un único proceso. Una correlación. Exacto, y esa es la... hasta en el modo en el que hablamos o nombramos las cosas, también dicen mucho de esa concepción interna que tenemos o ese modo en el que lo aprendimos, que también uno repite, ¿no? Diana dice en su guión, esto remitía a algo cíclico. Bueno, eso estaría maravilloso que se fuera pensando de esa manera. La idea es que no podemos saber, podemos saber el modo en el que nosotros enseñamos, pero no podemos asumir que porque se enseña se aprende, ¿sí? Tal vez no está relacionado, porque si no,
¿No les pasó a veces que hablas con algunos compañeros del colegio, compañeras del colegio, y decís, tal profesora o tal profesor era excelente? Y alguien te dice, ¿qué? No, era terrible, malísimo, para mí fue mi peor profesor o mi peor profesora. Es decir, para mí fue el mejor o la mejor. Entonces, ¿les pasó? Esto, o sea, no hay un único, o sea, no es por, y a lo mejor el profesor enseñó de una manera buena, pero no significa que todos los que estaban compartiendo ese aula aprendieran y aprendieran de la misma manera. Son procesos distintos, son procesos completamente diferentes, ¿sí? Entonces, también esto hay que, si ustedes asumen que los procesos y los modos de aprender de sus estudiantes son distintos y variados y personales e individuales de acuerdo a cómo cada uno de nosotros aprende, y somos todos distintos. Si ustedes tienen en cuenta esto, sus propuestas de enseñanza van a incluir multiplicidad de materiales, multimodalidad de materiales, van a apelar a las imágenes, a los audios, a los videos, a las animaciones, a lo interactivo, al texto escrito, van a incorporar en su abanico de materiales una diversidad hasta en ese lugar, no solo en las actividades diversas que puedan diseñar, sino también en la modalidad de esos materiales de enseñanza, porque tal vez a algunos les resulte mucho mejor leer un texto y otros les resulte mejor ver un video. Si ustedes son conscientes de eso, no van a incluir en sus propuestas de educación a distancia materiales de diversa modalidad porque es contemporáneo y está de moda. No, porque tienen la fuerte convicción de que cuantas más modos de representación, y Karina León citó a Eisner, cuantos más modos de representación aparezca, más posibilidades hay de tener mayores niveles de comprensión o mayor comprensión de esos temas para mayor cantidad de personas. Y esto lo decimos tanto en los materiales que produce el docente como los materiales que les pedimos a nuestros estudiantes que produzcan como forma de demostrarnos que aprendieron. Muchos estudiantes tienen que aprender el modo privilegiado de la educación, que es el texto escrito para presentar un ensayo, un trabajo, cuando tal vez preparar un guión para hacer un video y explicar el tema que tengo que mostrar como estudiante que aprendí, sea algo que a mí me resulte más sencillo o en un lenguaje diferente, ¿sí? Entonces, quienes tienen más habilidades para la escritura realmente se ven beneficiados en un sistema educativo que privilegia la palabra. No es que la palabra esté mal, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que cuando un docente entiende que la diversidad es parte del modo de aprender, integra distintas estrategias tanto en el modo que enseña como en el modo que le permite a los estudiantes producir. Dice Diego, el aprendizaje está subjetivado por el individuo aprendiente, mediado por los materiales, elementos ambientales que tenga a disposición. Exactamente, por sus experiencias previas, por sus aspectos cognitivos, por millones de variables que nosotros no podemos controlar en ningún aula, ni física presencial, ni virtual, ni mediada, ni no mediada. Si yo como alumno llego al aula con dolor de estómago, llego al aula con dolor de estómago, y ese dolor de estómago media también mi comprensión de ese momento de esa clase, ¿no? Así que, bueno, nada, es como para entender también la complejidad en la que nosotros estamos trabajando. Y la evaluación, dice Sandra, bueno, lo vamos a dejar para unos próximos encuentros ese tema. Los otros días estaba leyendo a una autora que habla sobre la enseñanza como una perspectiva de oficio, y ella hacía una comparación entre lo que dice Fanfani y Mérier, y decía que Fanfani decía que el trabajo del docente es un trabajo sin obra, y Mérier no, decía lo que el docente hace produce
dice, sí, tiene resultados su obrar. Y yo decía, qué loco, ¿no? Como las distintas perspectivas, porque él decía, bueno, una cosa es que una propuesta esté descontextualizada, pero el trabajo que hace el docente tiene efectos y, bueno, estas distintas perspectivas, ¿no? Absolutamente, Apasionante, digo el tema. eso lo vamos a trabajar con mayor profundidad, lo van a trabajar con Verónica Perosi, con mayor profundidad cuando trabajemos en el rol tutorial, en la educación a distancia, pero también apelemos a estos recuerdos que tenemos de los docentes. Siempre a veces el docente va dejando en su modo de ser, de actuar, de enseñar, de relacionarse con los estudiantes alguna huella, y esas huellas también definen quiénes somos, ¿no? Hoy, que esas experiencias personales que cada uno de nosotros seguramente está recordando en este momento. Bien, mencionaste Mériès. Hoy arranqué esta sesión de hoy nombrando a algunos filósofos y sociólogos para ver qué diferencia había entre los libros que tengo en la biblioteca, y miro hacia allí porque la tengo enfrente, y qué están diciendo hoy. Y también en esta búsqueda, en el mes de abril, fui a ver qué decían algunos pedagogos que son referentes en el trabajo que venimos haciendo, y está Mériès. ¿Qué está diciendo Mériès en este momento? Lo vamos a ver el sábado que viene, en la próxima clase. ¿Qué dice Hargreaves cuando viene hablando de innovación educativa? ¿Qué dice hoy, ¿no? Y bueno, me fui a buscar a estos pedagogos magníficos por las redes, por sus blogs, por sus páginas web, para ver qué están diciendo en este momento. Lo vamos a trabajar también para poner en perspectiva la necesidad también de analizar un contexto complejo y ver qué adaptaciones o de qué manera podemos identificar qué significa la educación a distancia. Vuelvo a compartir pantalla, y ahí está cargando. En esta transición de la enseñanza presencial, cuando armé esta diapositiva todavía no estaba tan conflictuada con la terminología, pero bueno, vamos adelante, para pensar que hay distintas dimensiones, ¿no? Y hay una dimensión que no puse ninguna pregunta porque tiene que ver con algunas preguntas que les voy a hacer a ustedes. Hay una dimensión epistemológica que no podemos dejar de lado cuando pensamos en diseñar propuestas de educación a distancia. Ni siquiera si tuviera que ser, esto no aplica solo para la educación a distancia, pero no podemos dejar de lado la dimensión epistemológica que tiene que ver qué significa aprender en la disciplina que estoy enseñando, ¿sí? Entonces tengo que reconocer esto para poder entender la dificultad, el nudo, el tema complejo, dónde está la complejidad de lo que tengo que enseñar. ¿Qué conocimientos previos requiero? Una dimensión pedagógica que entra en diálogo con esta dimensión epistemológica para pensar cómo enseño esto que tengo que enseñar, sin banalizar el contenido, sin hacerlo más sencillo y tan fácil para que lo comprendan, que termina no siendo parte de la complejidad de la disciplina que tengo que enseñar. Y esto va variando de acuerdo al nivel educativo en el que trabajemos, ¿no? Y una dimensión tecnológica que entra en diálogo también con estas dimensiones epistemológicas, pedagógicas, para ver de qué manera la tecnología me puede ayudar o favorecer a construir aquello que quiero construir. Cuando preguntamos a los docentes en algunas capacitaciones, y depende de algunos niveles educativos, ¿por qué quieren usar? ¿Por qué incluiste una herramienta nueva, digital, en tu clase? Y muchas veces dicen, y para motivar, porque es que mis alumnos necesitan algo nuevo, porque si no,
no puedo captar la atención, ¿no? Cuando la elección de una herramienta digital para una actividad educativa parte únicamente de la motivación y de captar la atención, y siempre lo elijo con esa razón, alerta, ¿sí? Necesito identificar qué herramientas a mí me van a ayudar como docente a construir con mis estudiantes, junto con ellos, qué. Y a lo mejor la herramienta no es la más divertida o la más vistosa, pero tiene en su matriz algo que genera aquello que necesito construir con ellos. El chat me está haciendo así, el color del chat, así que voy a ver qué están poniendo. Carolina dice si este es el modelo TIPAC. Yo preferiría no nombrarlo de esa manera, pero sí el modelo TIPAC es uno de los modelos que podemos usar para pensar esta relación entre el contenido, la actividad y la dimensión tecnológica. El modelo TIPAC no incluye la dimensión contextual e institucional, que de alguna manera entra en juego de manera más compleja cuando cruzamos estas dimensiones, ¿no? Tiene que ver con la dimensión institucional de quiénes son los estudiantes, cuál es ese contexto social, o cuáles son las limitaciones o las oportunidades tecnológicas de pensar esa propuesta de enseñanza en un contexto de educación a distancia. Pero sí podemos abordarlo porque es un modo también de pensar la inclusión de tecnología en propuestas de enseñanza presencial física. Modelo TIPAC es una sigla que tiene que ver con pensar la tecnología, la pedagogía, el contenido, y en función de eso tratar de que sea relevante esa actividad que estoy diseñando. Aquí estoy tratando de darle un poquito de una complejidad mayor para pensar en esa inclusión, que no siempre está relacionada con solamente esas variables, sino también con la dimensión social e institucional del contexto en el que estoy trabajando. Por eso, pensando en esto, tenemos que hablar de priorizar para pensar cómo vamos a trabajar los contenidos de mayor difícil comprensión, ¿no? Y qué vamos a hacer para lograr esa comprensión profunda de los estudiantes. Para esto, quien se pregunta estos interrogantes tiene que tener muy claro qué significa aprender en la disciplina que enseñan, dónde está la dificultad de cada uno de los temas o de los temas que quiero abordar. Tiene que tener una conciencia disciplinar muy fuerte para poder no utilizar la tecnología para banalizar ese contenido y no utilizar la tecnología porque solamente adorna o nos muestra un panorama de luces, de colores, sino que lo uso con un sentido más profundo. Hoy tal vez esta es una imagen de un texto que está disponible en internet, cuando empezó a aparecer esta distinción entre lo que estaba ocurriendo en el mundo en este momento de pandemia, la diferencia entre la enseñanza online. Ya a Karina le preguntaron si era de enseñanza online o enseñanza a distancia, ¿no? Online es solamente la parte digital, enseñanza a distancia es más complejo, o la diferencia entre la enseñanza presencial. Hay un texto muy valioso que me gustaría que nos lleváramos como tarea para leer. Está en inglés, ahora les voy a dejar el enlace, está en inglés, pero vale la pena porque es una reflexión de lo que empezaron a pensar
en el momento en que empezó a ocurrir lo que ocurrió este año. Y en este contexto empecé a decir, ¿pero esto es educación a distancia lo que estamos haciendo o no? Y en esas distinciones el texto va marcando de manera muy actualizada lo que es educación a distancia de lo que no es. Les voy a dar el enlace ahora, creo que lo debería tener más a mano, pero no sé por qué Silvia, me ¿puedo quedo hacerte una sin. pregunta respecto a este material? Sí, Me sorprendió la terminología que utilizaban en inglés, el vocablo en inglés delivery, en el sentido de hacer llegar, y me hizo claro, acordar a la educación bancaria de Freire, ¿no? claro, Porque exacto. nada, me sonó mucho el utilizar ese vocablo en inglés. Ojo con los vocablos en inglés que también interfieren también mucho en cómo nosotros nombramos a las cosas, ¿no? Ahí está, Leticia puso el texto, el enlace justo lo tenía aquí. Me gustaría que, sí, no sé si está en la plataforma, pero lo vamos a poner obviamente, porque si no va a quedar, pero Está así, está así. está, ok. Porque me interesa mucho esto, porque este texto, sobre todo para que al acceder online pueden mirarlo y poner que leerlo en español, ¿sí? O sea que creo que no van a tener dificultades. Sí, ojo con la terminología, ¿no? Porque incluso online learning tiene que ver con que sea online y no es educación a distancia. Y en este contexto, en muchas provincias, no fue online, ni siquiera online, ¿no? O sea, bueno, hay muchas restricciones, muchos resguardos en cómo se mencionan algunas cuestiones, pero está interesante el texto porque de alguna manera nos pone de manifiesto las diferencias, ¿no? Para entrar en debate, estuvimos charlando en este encuentro mucho en relación a estas diferencias y qué significa el momento y el contexto actual, pero me parece que puede ser muy rico para ustedes, para que les sirva a ustedes para nutrirse. De hecho, fue un material compartido por casi todas las universidades, ¿no? Y si ustedes van, ese enlace en Twitter fue un boom en Twitter, porque todo él quería basarse en algo para entender qué estaba pasando en un contexto que estaba cambiando diariamente y a mucha velocidad. Bueno, voy a dejar aquí no el encuentro, sino para habilitar que podamos hacer algunas preguntas. Nuestros encuentros van a durar máximo 2 horas, entre 1 hora y media y 2 horas van a hacer eso. Este encuentro fue poco participativo, muy participativo en el chat de ustedes, algunos se animan a hablar, pero no es el modo en el que vamos a estar trabajando a partir del siguiente, así que vénganse preparados para salir, entrar, moverse. Pueden entrenar esta semana si no se agitan tanto en la próxima, pero la idea es que no sean tan expositivas, pero tomé la decisión de que esta fuera de esta manera para poder entender desde dónde íbamos a plantear toda la propuesta de aquí en adelante. Pero sí, si les parece, a partir de ahora dejo abierto para consultas, preguntas, comentarios, lo que consideren valioso y necesario. Veo que ahí el enlace de Pulgarcita está roto, creo que lo habíamos repuesto, que ya estaba corregido, pero igual lo voy a revisar. Hola. Hola. Sí, yo quería preguntar sobre los tiempos, ¿no? ¿Cómo pensamos los tiempos en las propuestas de educación a distancia? Es muy importante la pregunta. Los tiempos son un tema. A veces, cuanto menos experiencia uno tiene en educación a distancia, más llena de actividades y más llena de recursos. Quienes venimos de unas generaciones de escasez de información,
nos vemos tan fascinados por lo digital que decimos, no, pero este material está genial, lo subo. Ah, no, y además este video, maravilloso, también lo pongo. Ah, no, y me pasaron un PDF y llenamos, ¿sí? Pero venimos con de una generación de escasez, donde la información era escasa, donde era difícil. Entonces nos ponemos en el lugar de ese estudiante que hoy tiene todo y decimos que tenga todo, porque si tiene todo va a estar mejor. ¿Qué logramos? Que nadie lea nada. Nuestros estudiantes no leen ni lo obligatorio, ni lo importante, ni lo relevante, ni nada, porque entonces hay que medir qué significa la dedicación de nuestros estudiantes en nuestra propuesta. Y esto es complejo. Esto es complejo. Primero porque no todas las actividades demandan a todos los estudiantes el mismo tiempo. Entonces no podemos saber. A algunos les costará más y a otros menos. También que el tipo de consignas que damos generan distinto tipo de participación. Por ejemplo, el foro en el que ustedes se están presentando. Cuando terminen de presentarse todos, el último que llega al foro no va a leer las presentaciones de ustedes. La consigna fue contanos, queríamos nosotros recabar información, no que ustedes interactuaran, ¿sí? Porque es impensable que ustedes, además de escribir esos relatos presentándose, además lean los de los demás, tengan en claro qué dijo qué y generen algún diálogo. No esperábamos eso en este foro, ¿sí? Pero ustedes van a ver foros en donde no van a poder avanzar si no hay interacción entre ustedes. Y por eso, al finalizar del seminario, con Verónica Perosi van a hacer una metacognición de la estrategia tutorial desde el inicio hasta el final. Nada de lo que les propongamos es al azar. Vamos a querer que ustedes experimenten. Ya hablé demasiado ahora con esto que les acabo de decir, pero no les tendría que haber dicho nada, pero bueno, que experimenten y que vean las diferencias que implica la participación, porque a veces generamos una propuesta y decimos, no participan, ¿ves? Nadie participa. No, y mira que les puse, y claro, pero entonces le obligo a participar. Y entonces el que no participó de tal foro al menos una vez o dos veces no tiene regularizar la materia. Entonces en mi planilla de seguimiento se transforma en un Excel terrible para mí y para ustedes, porque voy registrando absolutamente qué cosa hizo y qué no hizo cada uno. Y el alumno dice, sí, tengo que participar 2 veces de este foro, ok, pongo cualquier tontería con tal de que esa cruz el profesor me marque, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar ahí qué tipo de consigna hicimos. ¿El foro puede avanzar sin interacción? ¿Cómo cambio la consigna para generar lo que quiero generar? ¿Sí? Bueno, todo eso va a ser parte de la experimentación, porque este curso busca estudiar sobre educación a distancia, experimentar en primera persona y después hacer un análisis metacognitivo de lo que ocurrió, para que sigamos debatiendo y aprendiendo, ¿eh? No porque tenemos recetas, no les vamos a dar recetas, pero queremos generar movimiento, y si en algún momento ustedes encuentran que esto no... ¿Por qué esto no está? A ver, plantéenlo, porque lo que queremos es que estén vivos en este seminario, ¿sí? Con todo lo que puedan participar. Estamos para eso, para generar diálogo, para poner en escena la controversia, para mostrarles diseños distintos de los que hemos participado nosotros, aprendizajes propios, aprendizajes de colegas, y bueno, es eso, pero está muy bien pensar en el tiempo que demanda participar de una propuesta de educación a distancia. Los chicos hoy en día, los de secundaria, bueno, yo trabajo en una escuela secundaria aparte de la facultad, se sienten agobiados por la gran demanda de actividades, y cuando le escuchaba hoy decir que la falta de experiencia en educación a distancia hace que le llenen de cosas y de actividades, inclusive para el docente también. Yo creo que los docentes se sienten agobiados también, porque después eso vuelve y hay que corregir todo eso. Obvio.
me parece que lo que han querido hacer es traspasar lo que hacían en el aula y llevarlo a la pantalla. Y inclusive en algunas escuelas, yo soy de Paraná, Entre Ríos, privadas, han querido que los chicos estén sentados frente a la pantalla desde las 7 hasta la 1 de la tarde, y ha sido un gran debate con las familias. Terrible. Entonces, por ahí uno se pregunta si lo que están buscando es una niñera o realmente que los chicos aprendan, ¿no? Terrible, pero y ahí hay algo clave, ¿sabes? Es que no es educación a distancia, es frente a la emergencia hago lo que puedo y con los recursos que tengo a mano y como me imagino que puede ser esto. Por eso la tecnología no resuelve nada. Por eso hay que formarse para educación a distancia, por eso decimos que es un campo distinto, con una especificidad que es muy compleja, que necesita planificación, que necesita análisis. Cuando Florencia decía del tiempo, o sea, no podés hacer eso. Y también hay una ilusión de que la tecnología me va a permitir controlar que los estudiantes estén el tiempo que iban a estar. Si además lo cruzamos con lo que hablamos creo que al principio, porque alguien puso en el chat sobre escuelas privadas y públicas, la escuela privada necesitando llevar adelante un régimen, no sé, un periodista el mes pasado decía en la televisión, decía, me tuve que levantar a las 8 porque era el acto patrio y había que izar la bandera y conectarnos por Zoom para hacer el acto. O sea, hay soluciones que, bueno, son soluciones de emergencia, ¿sí? Son soluciones de excepcionalidad, son respuestas. También entrevistando a muchos estudiantes, lo que nos dicen es que reconocen cómo los docentes han cambiado sus propuestas a lo largo de estos meses. No, claro, te dicen, y especialmente los del secundario, es que ya ahora entiende, ¿viste? Como que hablando de la maestra o del profesor o la profesora, es que ahora se dio cuenta y ahora nos va cambiando y ahora mejoró, te dicen, ahora mejoró, están viendo que ese docente que arrancó llenando de PDFs o de actividades para completar, hoy está viendo que se le fue un boomerang. Entonces, bueno, es cierto, Silvia, es un momento, sí. Nada, quería aportar desde mi experiencia. En Uruguay estamos retornando a las clases. Y en esto que hablabas de educar en tiempos de excepcionalidad, el retorno a la normalidad, entre comillas, ha sido mucho más excepcional que el trabajo por plataforma, ¿no? Tener solamente a 6 u 8 en clase, separadísimos, tapados con tapaboca y solo le ves los ojitos, en un tiempo súper reducido. De hecho, algunos que peleaban por volver a clase después dijeron, pero era mejor el Zoom, porque no me levantaba tan temprano, no tenía que venir a sufrir el frío, y además estaba adentro de mi cama. O sea, empezaron a ver que la nueva normalidad era también excepcional. Y la verdad que es raro, es muy raro. Hay que documentar todo eso porque nosotros vamos hacia allí, acá en Argentina, y no es tan sencillo. A mí me sorprendió las fotos que circularon, a lo mejor ustedes las vieron, las fotos que circularon de Francia, de la vuelta a la nueva normalidad, de niños en jardín de infantes, en el patio, marcados con tiza, los cuadrados donde cada niño puede estar, cuadrados separados entre otros. Ay, digo, pobres niños, si lo más lindo de ir al jardín de infantes es jugar con tus amigos y estar cerca, o sea, ¿qué significa, no? Esta vuelta, ¿para qué la vuelta? Bueno, nada, es como muy difícil, a mí me pasó es más de dar excepcional. Con la mitad de los, no, 2/3 de los bancos clausurados, con cinta, eso, todos con tapaboca. Entonces, digo, yo por Zoom por lo menos nos veíamos el gesto, y acá no nos vemos el gesto. Y alguien hablaba, y yo no sabía quién estaba hablando, porque solo le veía los ojos. Claro. Entonces, sí, alguien está diciendo que es ridículo volver así, sí, estoy de acuerdo. Bueno, un poco tiene que ver con la pregunta que hacía hoy la profesora también, esto de cuál es el valor de la presencialidad. O sea, ¿para qué? O sea, si para quedar bien, cuál es, quedar bien, digamos, porque lo tenemos que hacer, porque los papás tienen que ir a trabajar, o ¿para qué vamos a volver?
Es que también pienso que se debe, o sea, no perder de vista el fin del nivel, en el caso inicial. ¿Cuál es el fin del nivel de inicial de los niños? El fin es socializar. Entonces, es un poco absurdo volver a un lugar donde no van a poder socializar. Creo que más se socializa, como dice Sebastián, en los videos. En mi país también está pasando algo que yo, bueno, no comprendo mucho. Yo creo que es la tercera vez que asisto a unas clases en Zoom. Soy profesora inicial, así que siempre he tenido contacto con los niños. Pero veo a una hermana mía que es psicóloga de un colegio y bueno, está haciendo también sus clases. O sea, esta emergencia ha desvirtualizado también la virtualidad. Es un trabalengua. Porque me parece que para poder hacer una clase virtual, o sea, una plataforma, se tiene que planificar, ¿no? O sea, en mi país también tenemos una estructura curricular. Yo no sé si lo tendrán en Argentina. Nosotros también. Llamado de esa manera, estructura curricular. Yo creo que para lo virtual tendría que haber una estructura curricular específica. Betty, ¿de dónde sos? Perú. Perdón, si llegué tarde. De Perú. Ah, Qué bien, lindo. Es que sí, es que ahí está, Betty, la distinción entre la educación a distancia y el momento de urgencia y excepcionalidad. La educación a distancia tiene planificación, debe tenerla. De hecho, para que una carrera sea aprobada en educación a distancia, debe pasar determinados filtros en los que se planifica cómo se va a llevar adelante esa carrera. Esta maestría que ustedes están haciendo tiene una aprobación. O sea, de la misma manera es como una estructura muy formal. El tema es que en esta excepcionalidad también mundialmente se priorizó la continuidad pedagógica y se priorizó mundialmente, es decir, no es la decisión de un país o de un grupo de docentes, es mundialmente se priorizó la continuidad pedagógica y el vínculo con los alumnos. Y esto en algunas situaciones es más valioso en términos de lo social y de y el de que el alumno tenga la posibilidad de estar en contacto, incluso en situaciones de emergencia, con un docente. Es decir, desde el que va a aprender la tabla del 3 hasta el que tiene que estar en contacto con su maestra o su maestro. Es decir, es también social. Entonces, tranquilicémonos, dice Tony Bates, que es un referente en educación a distancia canadiense, no vamos a poder hacer en este momento lo mejor. Vamos a poder hacer lo que podemos hacer. No evaluemos ni a los maestros, ni a los profesores, ni a la calidad. Estamos haciendo sin formación, sin posibilidades, lo que podemos. No evaluemos a los estudiantes, no evaluemos a los docentes, hagamos lo mejor que podamos, sabiendo que no es lo que tendría que haber ocurrido. Ahora, de alguna manera, no están en las mismas condiciones aquellos docentes que se formaron que aquellos docentes que no se formaron. Tienen otros recursos. Entonces, bueno, ustedes aquí se están formando, eligieron formarse en una maestría. Es decir, y lo mismo pasa con los países. No está en las mismas condiciones un país que tiene un PBI de tal que tiene un PBI de tal. No está en las mismas condiciones un país que tuvo una política digital de conectividad y están todos conectados que el que no tiene una política. Entonces, frente a lo emergente, y la UNESCO sacó un documento que tiene que ver con, no ahora, con unas metas 2030 para el 2030, en donde hay un artículo, lo voy a buscar porque no lo tengo ahora a mano, hay un artículo que dice, que a mí me sorprendió leerlo este año, lo escribieron en el 2015, que era responsabilidad de las instituciones educativas pensar en alternativas para en casos de pandemia, terrorismo,
catástrofes climáticas, alternativas de la educación para no dejar sin educación. A mí me sorprendió la palabra pandemia, que era muy lejana en mi contexto personal, ¿sí? Pero bueno, es decir, no estamos todos en la misma situación, entonces es una responsabilidad muy grande pensar de aquí en adelante cómo pensamos esto, ¿sí? Vamos cerrando, es hora de ir a cenar, creo que para todos, descansar un poco. Nos quedaríamos seguramente muchísimo más charlando. Vamos a darles oportunidades para que no sean solamente el Zoom en donde charlemos. Y bueno, seguimos en el aula virtual. Van a tener esta semana solamente una actividad muy tranquila. La semana que viene les cuento de qué se trata. Y la idea es que terminemos nosotros conmigo el cuarto encuentro que tienen conmigo con una producción de materiales digitales. Bueno, veremos, y después los analizarán con Vero desde la perspectiva tutorial. Bueno, muy bien. Un placer verlos, verlas. Gracias por participar tanto, el chat fue increíble, tienen mucho para compartir. Y me alegra mucho que hayamos tenido la posibilidad de encontrarnos de esta manera. Los saludo, las saludo, nos seguimos viendo y bueno, seguimos aprendiendo juntos, ¿sí? Gracias.